Y buenas tardes, estamos aquí en Culture Shock, de nuevo, como cada miércoles a la 1 de la tarde, sus tres hosts con mucho ánimo el día de hoy, ¿verdad? Nathaniel, Alicia y su servidor, Alan. Y es que el tema de hoy hay muchísimo de qué hablar, ¿no? El tema de hoy es algo muy, muy bonito, es el Día Internacional del Libro. Y pues estaremos hablando de, obviamente, nuestros libros favoritos, a la audiencia preguntarle cuál es su libro favorito, de las ferias del libro alrededor del mundo, de los primeros alfabetos, de los alfabetos más usados. También hablaremos de algo interesante que es el nivel de alfabetismo y analfabetismo en México. Entonces estaremos intentando abarcar todos esos temas, aunque como dije, hay muchísimas cosas que mencionar sobre esto. Pero bueno... Antes que nada, pues saludar aquí a mis hosts. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, bien. La verdad es que yo ya no aguanto estos niveles de... ¿Estrés? De estrés, esa es una. Y la segunda, este clima, está terrible. O sea, en la mañana sí. hace mucho frío y ahorita ya hace calor y ya me quiero quitar el suéter. Es terrible, Puebla. ¿Y en la noche? Vuelve a hacer frío. ¿O llueve? O sí, quién sabe, ¿verdad? Quién sabe exactamente, ¿no? Y Nathaniel, ¿cómo estás hoy? Pues bien, gracias, bien. Sí, el semestre está, en mis clases, mis estudiantes están pues casi al final de las lecturas y empezamos con los ensayos finales y como Alicia sabe, es una de mis estudiantes, ¿no? Favoritas. No, Aclaremos. soy el profesor favorito, pero pues, entonces no son, ¿cómo se dice? Los tiempos del semestre que Más pesados. sí, entonces todos estamos listos a terminar, ¿no? Y hacer los proyectos finales y pues podemos ver que el verano está cerca. Sí, una rara cosa de verano aquí en México ahorita, pero sí. Pues, sí, la clima, quién sabe. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser el medio ambiente Va en a verano? nevar en Puebla. Sí, aquí en México este año, ¿no? Sí, está bastante raro, no recuerdo que nos haya tocado tan loco, en donde hay un frío en la mañana, después no sabes si va a llover, no va a llover, el sol que quema la piel, ¿no? Todos esos climas en un día, en un rato, pues es bastante, pues molesto porque tienes que cargar la chamarra, tienes que cargar ropa también ligera, la sombrilla, todo, entonces sí. Pero bueno, vamos un poquito con lo de nuestro tema. Y pues esta semana tuvimos nuestro Vox Populi. Entonces hubo varias preguntas que se les hizo a los compañeros aquí alrededor del campus central. Y pues vamos a ver qué preguntaron nuestras compañeras, nuestras colaboradoras a los alumnos y gente de UPAEP. El día de hoy vamos a hablar con la comunidad estudiantil sobre literatura. Hola amigos de Culture Shock. El día de hoy vamos a hablar con la comunidad estudiantil sobre literatura. ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer. ¿Cuál es tu libro favorito? Bueno, yo creo que mi libro favorito es A Brave New World de Aldous Huxley. Y pues es un libro que leí en la preparatoria. Y el tema se me hace muy interesante y el mundo distópico del que habla. En general es un tema que me interesa mucho. ¿Y cuál personaje o cuál es tu personaje literario favorito?
Bueno, ese sí no es de ese libro. Es Thomas de The Maze Runner, porque esa es una serie que me gusta mucho, aunque pues no es literatura como convencional clásica, pero pues sí es un personaje con el que me identifico mucho. Gracias. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Y cuál es tu libro favorito? Rayuela, de Julio Cortázar. ¿Y cuál es tu personaje? Ok, estamos de nuevo al aire ya que hubo unas pequeñas complicaciones ahí técnicas, pero no se preocupen, el equipo de U-Radio ahorita se encarga de resolver esa situación. Pero bueno, estábamos escuchando alguna de las preguntas que se hicieron, fue ¿cuál es tu personaje literario favorito? Esa es una pregunta que se me hace muy interesante y pues Alicia comentaba que ha leído más libros de fantasía. Bueno, como sabemos, Nathaniel es un maestro de literatura, entonces también suponemos que ha leído muchísimos libros. Vamos de quienes hemos leído menos, ¿verdad? A más. Entonces, ¿cuál sería tu personaje, Alicia, favorito? Yo creo que como estábamos pues conversando, que yo he leído muchos de fantasía, no me gustan tanto las novelas, no me gustan tanto los históricos y así. He leído, por ejemplo, todos los de Sinsajo, los leí los 3, leí los de Narnia, he leído los de Harry Potter, he leído pura fantasía, porque es lo que realmente me llama la atención. Y dentro de los de Narnia, mi favorito realmente es el león, pero porque cuando yo vi la película, pues el libro me lo describe de otra manera y te lo imaginas sí un león, pero no te lo imaginas como, bueno, yo no me lo imaginaba así, o sea, yo me lo imaginaba como más grande y no tan persona, porque en la película está como muy, o sea, como muy persona, como si realmente... Muy humanizado. Sí, y no me agradó tanto, o sea, eso es lo que no me agradó tanto en la película, pero yo creo que de todos los que he leído, ese es mi personaje favorito. No, las películas las amo. Amo los libros, estoy leyendo, ya terminé el primero, estoy con el segundo. Me gustó mucho el primero. Entiendes muchas cosas que pasan en la película, pero sí, la representación de Aslan en la película y especialmente la voz que tiene... La voz es de... ¿Cómo se llama este actor? El que le secuestran a su hija y tiene que salvarlo de Taken. En las películas de Taken. Liam Neeson. Él es la voz de Aslan en las películas. Muy buena voz. Entonces, bueno, en mi caso, el personaje literario favorito, pues es difícil decidir. Yo creo que a mí me gusta igual muchísimo la fantasía de todos esos libros. También he leído El Hobbit. Y he empezado el otro libro de Tolkien, donde tiene otros cuentos. Y yo creo que lo que más me gusta es la manera en que describe a los elfos. Tal vez sería como, no mi personaje, pero sí mi raza favorita. La manera en que Tolkien te describe a los elfos es algo para mí muy, muy bonito. Recordemos que Tolkien escribió esos libros mientras estaba en las trincheras en la Guerra Mundial. Entonces es una fantasía increíble la que él, pues se construyó, ¿no? Incluso su idioma, creó él los idiomas de los personajes, porque él era un lingüista. Y pues es una maravilla. Yo digo que entonces, si no tengo un personaje favorito como tal, sería la raza de los elfos. ¿Y Nathaniel? Pues, como dices, ¿no? Es una decisión casi imposible, sí, claro. ¿no? Sí, A decidir, pero pues de unos libros que he leído, ¿cómo se dice? Recientemente son, pues uno de mis libros favoritos se llama Under the Volcano, es Bajo del volcán por Malcolm Lowry, es un escritor de Inglaterra, y pues su personaje principal se llama Jeffrey Firmin y es un
pues es un ex ambassador o cónsul de Inglaterra en México, en una ciudad que parece bien cerca a Cuernavaca. Y es un libro súper triste y difícil, pues el carácter el personaje es muy interesante, súper bien escrito. Y entonces, pues sí, y el libro es de 1947. Y entonces, es más, Wow. sí, de la mitad del siglo XX es uno de mis... 1947. 47, Oh, wow. sí. Entonces, después... Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un poquito Ajá, después. Y entonces muchos de los temas referencias son sobre pues la guerra civil en España y también la Segunda Guerra Mundial. Y pues cómo es estar en México durante esa época, porque México no estaba tan... no fue como un participante como otros países. Pues, sí, claro. Entonces, y cómo es estar en México durante esa época Está interesante. y cosas así. Sí. Otra de las preguntas del Vox Populi que también parece relevante discutirlas es ¿qué libro no recomendarías a la gente y por qué? ¿Algún libro tal vez que esperábamos mucho de él y que no nos terminó gustando o que desde el principio dijimos guácala, esto no es lo mío y lo dejaste? ¿Qué libro? Piensen en su libro. Esa es muy buena pregunta. Porque realmente los que he leído sí me han gustado mucho. Pero el que menos podría ser es el primero de los Juegos del Hambre, de Susan Collins. ¿Sí? Es el primero que yo diría no me No gustó. te Pero, terminó. sí me gustó, pero es el que menos me gustó. Ok. Pero los otros en el serie. Los otros sí son muy buenos. Ok, pero el primero. Mi El favorito primero es no. el segundo. Okay. Es el que para mí llamas. tiene más acción. Un libro que yo, bueno, es que no recomienda. Ah, pues sí. Tal vez mucha gente me odie, pero mi papá siempre me recomendó a Gabriel García Márquez y lo intenté leer de pequeño, tal vez también fue la edad, ¿no? Y los libros como Crónica de una muerte anunciada y El coronel no tiene quien le escriba, jamás los recomendaría. ¿No? No, tal vez porque somos más del lado de la fantasía, no hay acción, no hay, no vi una evolución en la historia, no me terminaron de convencer y no los recomendaría. Pues Quizás por todo, no los he leído yo, pero quizás por todo lo que me ha contado mi papá, que es quien ha leído muchísimo, sí recomendaría, 100 años de soledad y creo que esa es una de sus obras máximas, por todo lo que me ha comentado él, sí, o Amor en los tiempos del cólera, que es su otra gran obra. Tal vez sí me interesaría leerlos, sí, los tengo de hecho en mi Kindle, los descargué apenas, esta será mi tarea leerlos, pero los dos que yo leí para nada fueron de mi agrado. Crónica de una muerte anunciada y El coronel no tiene quien le escriba. Ok. Esos dos libros Simón Bolívar o algo, ¿no? Creo que sí, en los tiempos de. Ajá, okay, sí. Es de un coronel que está esperando todo el tiempo la pensión del gobierno, pero nunca le llega y es una vida muy como ya de rutina y no, hasta el final es como, ¿what? Es algo interesante porque mi hermana no le gusta por nada 100 años de soledad, ni ningún libro de García Márquez. Ella pues no le gusta. Pero una cosa interesante es que en unos cursos que yo di en los Estados Unidos, uno de los libros que me encanta enseñar es Crónica de una muerte anunciada. Me encanta este libro. Pero así son las cosas, ¿no? Claro. Como se dice, there's no accounting for taste o algo así, ¿no? Hay las preferencias. Para gustos, o no me acuerdo cómo se diría eso, pero las preferencias gustos hay muchos. Entre personas, sí. Pues realmente, y en
esta misma línea, pues un libro que no recomiendo por nada es de C.S. Lewis. No me gusta. C.S. Lewis, ¿no? No me gusta. De Narnia, ¿no? Narnia, Es sí. el escritor de Sí. Narnia. No manches. Quizás porque C.S. Lewis le daba un toque a todo un pintoresco religioso, ¿no? Le intentaba meter, con Aslan claro, sí, Aslan sí, es sí, God. sí. Y Pues obrar puede bien ser, y- pero realmente cuando leí, pues no terminé a leer The Ajá. Lion, the Witch and the Wardrobe. Y nunca leí los otros. ¿Y las No, películas? No, nunca he Tampoco. visto. Ok. Y como Harry Potter, no he leído, todos mis amigos Ujú. encantan los libros de Harry Potter, pero solamente he visto 2 películas y dormí por las 2. Entonces, Ok, pero bueno, tal vez. pero me gusta ¿Crees que la sí? idea de los libros Ok. y también me gusta fantasía. Sí, claro, pero no sé. las ¿Crees películas que para si mí no hubieras funcionan. leído C.S. Lewis de muy pequeño te hubiera gustado? Puede ser, no sé. Puede ser, ¿verdad? Tal vez por la fantasía, ¿no? Sí, pero me gustó mucho Tolkien, por ejemplo. Pues sí. Pero ¿estás de acuerdo que también es una fantasía un poco más madura, ¿no? Puede ser, sí. Sí. Puede ser. Entonces, Y cosa Pero es- interesante que Tolkien del Señor de los Anillos y C.S. Lewis de Narnia eran grandes amigos, ¿no? Eran parte Sí, del mismo es club, cierto. entonces era algo muy y interesante. pero tienes ¿cómo se dice? Un punto importante, ¿no? Es en qué edad estás leyendo ciertos claro, libros y claro. cuándo y cómo empiezas. Y, A mí me fascina Tolkien y admiro su historia y cómo hizo los libros y todo, y cómo él luchó también para que el Señor de los Anillos no se hiciera de todo, aunque ahorita como ya está muerto, pues entre Peter Jackson y todos los que se agarraron los derechos, pues ya hicieron lo que quisieron con la historia. Pero es muy interesante que yo, pues de pequeño, acababa de ver la primera del Señor de los Anillos y quise leer el Silmarillion. Y es un libro complicadísimo, es como el empezar, es como el libro de la escritura de cómo comenzó todo el mundo del Señor de los Anillos. Y no lo pude leer. Hasta hoy día es que lo volví a comprar y lo quiero volver a intentar leer, pero en su momento fue imposible, sí lo intenté, pero no sé si tenga que ver con que pues mi vocabulario era más reducido, tanto en inglés como en español. Lo intenté leer en ambos idiomas y no pude, era una lectura bastante complicada y confusa el Silmarillion. En cambio el Hobbit es una lectura un poco más digerible, mucho más sencilla, y fue también, me parece, mi primer libro completo leído en inglés. Yo la verdad nunca lo he leído, bueno, esto que le voy a comentar. Mi hermano es súper fan de todo esto. Ajá. Los de Stephen King, todos los cuentos. Wow, Mi sí. hermano tiene todos los libros, pero por más que los veo no me animo. ¿Tú has leído a Stephen King? Unos. ¿Y qué tal? Pues realmente no me gusta tan mucho el horror. Pero tiene un cuento y hay una película bien famosa hecho, pues se llama The Shawshank Redemption. Sí, Y, es cierto. mucha gente no sabe que fue un cuento largo de Stephen King. Oh, wow, no sabía eso, ¿eh? Sí, pero y todo el mundo casi Oye, pero la película es conoce. muy buena, ¿no? La película es increíble. Ajá. Sí, pues a mí me gusta. Es una de las películas más famosas de los 90s, ¿no? Sí, Los años sí, es 90. cierto. Y pues, pero también el cuento es por ¿Y Stephen King. Shawshank es un nombre? Por eso Shawshank. Shawshank es sí, un nombre de una jaula, o ¿cómo se dice? Un cárcel. Una cárcel. Una cárcel. Entonces por eso es Shawshank's Redemption. Sí, sí. Oh, ok. Algo así. Sí, yo no sabía que era Shawshank, si era un nombre, si era una... Y como sabemos, ¿no? Al final están en Zihuatanejo. Es ¿sí? Sí, es el lugar yo no de sabía. los sueños de este dos hombres encarcelados. ¿Es Ir a Morgan México. Freeman Sí, es Morgan Freeman. y Tim Robbins. Tim Robbins? Ajá, sí, Pero cierto. mucha gente no sabe que originalmente Voy a fue de buscar. Stephen King. Sí, creo que hace un tiempo estaba en Netflix, pero Puede ser. podríamos checar igual. Sí, Pues, esa posiblemente, película sí. me la han recomendado muchísimo, pero no la he podido ver. Ujú. Bueno, con esto nos vamos a un corte y ahorita seguimos platicando sobre esto interesante de los libros. Ya me había dado el minuto.
NutriTips informa. ¿Sabías que la comida más importante del día es el desayuno? Este aporta la energía y los nutrimentos que el organismo necesita para empezar el día, después de tantas horas de ayuno que pasan desde el día de la cena hasta el desayuno. Además, ayuda a prevenir la obesidad, ya que si no realizamos un desayuno adecuado, cuando llegue la hora de la comida, comerás más y de manera compulsiva. Desayunar diario ayuda a distribuir tu consumo de calorías a lo largo del día y de esta manera mantener un peso adecuado. El desayuno nos ayuda a tener una mejor concentración durante el día. Te sentirás con energía y te ayudará a estar de mejor humor. Recuerda, no hay mejor inversión que una buena alimentación. Ya estamos de regreso con este tema interesante en el International Book Day, pero antes de empezar nosotros nos vamos con el Vox Populi que tenemos preparado para esta semana. Hola amigos de Culture Shock. El día de hoy vamos a hablar con la comunidad estudiantil sobre literatura. ¿Te gusta leer? Sí, sí me gusta leer. ¿Cuál es tu libro favorito? Bueno, yo creo que mi libro favorito es A Brave New World de Aldous Huxley. Y pues es un libro que leí en la preparatoria y el tema se me hace muy interesante y el mundo distópico del que habla. En general es un tema que me interesa mucho. ¿Y cuál personaje o cuál es tu personaje literario favorito? Bueno, ese sí no es de ese libro, es Thomas de The Maze Runner, porque esa es una serie que me gusta mucho, aunque pues no es literatura como convencional clásica, pero pues sí es un personaje con el que me identifico mucho. Gracias. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Y cuál es tu libro favorito? Rayuela de Julio Cortázar. ¿Y cuál es tu personaje literario favorito? La maga. Bueno, Lucía de Rayuela. Gracias. ¿Te gusta leer? Sí, bastante. ¿Cuál es tu libro favorito? No tengo un libro favorito, pero me gustan mucho las novelas policíacas. ¿Y cuál es tu personaje literario favorito? Yo creo que Harry Potter. Gracias. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Cuál es tu libro favorito? La sombra del viento. ¿Y cuál es tu personaje literario favorito? No, ya no sé, no. Está bien. De la sombra del viento. Del que sea, pues podría ser... Ay, no sé, no me acuerdo. Pues el protagonista es que es un niño. Gracias. ¿Te gusta leer? Sí, sí me gusta leer. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito, pues hasta el momento ha sido El curioso incidente del perro a medianoche. ¿Y cuál es tu personaje literario favorito? Mi personaje favorito, literario de cualquier libro. De cualquier libro, pues... es que no me puedo decidir por un solo personaje, ya que pues realmente las historias dependen mucho y varía dependiendo del autor. Entonces un favorito así no te podría decir. Ok, gracias. ¿Le gusta leer? Sí. ¿Cuál libro es tu favorito? Bueno, hay varios, pero uno que me gustó mucho fue El hombre en busca de sentido. ¿Y cuál personaje literario es tu favorito? Un personaje literario, bueno, Cervantes. Gracias. ¿Te gusta leer? Sí, un poco. Sí, me gusta. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito es el de Don Quijote. ¿Y cuál es tu personaje literario favorito? Don Quijote. Gracias.
¿Ya? Estamos de regreso. Pues, Y pues muchas preguntas interesantes. Una de las cosas chistosas que creo que ninguno de los entrevistados se dio cuenta es cómo a propósito se hizo el que te gusta leer, ¿no? La pronunciación famosa de este personaje político en México. Nuño me parece que fue, ¿no? Ajá. Te gusta leer, ¿no? Y que la niña le dijo, no Ajá. se dice leer, Es se dice leer. Claro. Sí, pero creo que ninguno de los entrevistados se dio cuenta de eso. Tal vez pensaron, ay, no lo sabe decir, ¿no? Pero algo interesante es que pues muchas tenían, es difícil a decidir. ¿no? Claro. Un libro favorito, como estábamos diciendo, ¿no? Es a decidir quién es el personaje más, o tu personaje literario más favorito o libro favorito, ¿no? Porque realmente si a alguien encanta leer, pues es imposible decir. Es imposible decir, ¿no? Y creo que la cosa es que depende, ¿no? En el momento, ¿no? Y qué estás leyendo ahorita, pues, o qué has leído cuando fuiste niño, ¿no? Y las memorias y pues sobre las mismas cosas sobre que estábamos hablando anteriormente, ¿no? En el primer segmento. Y pues bueno, ahora seguimos con el tema, ¿no? Sabemos que no se podría escribir, leer, si no existiera un sistema para hacerlo. Y todo esto pues tiene una historia remontada a muy atrás, la cultura de Mesopotamia con la escritura cuneiforme. Y se le conocía por cuneiforme por sus formas de cuña, por los instrumentos que se utilizaban para hacer. Esta escritura era pues demasiado sencilla, ¿no? Eran símbolos, eran líneas. Después evoluciona a muchos diferentes tipos de símbolos, como lo es los jeroglíficos egipcios que conocemos, también a los jeroglíficos mexicanos que están presentes en los códices. Esos sistemas de escritura que empiezan después a representar dibujos, por ejemplo un árbol era representado como un árbol, un sol, hasta que se dan cuenta que pues hay una complicación en eso y tiene que haber una evolución a través de los años, ¿no? También tenemos la escritura china, que como sabemos es un simbolismo, ¿no? Y complejísimo, que hay más de un alfabeto y que incluso personas que viven allá no conocen todo en su totalidad o el buen uso de todos esos alfabetos. Y pues así empieza esta historia de la evolución de la escritura hasta que pues hoy día usamos el alfabeto latino, que es el más usado, el que más se usa ahora, el que usa el inglés, el que usa el español, el que usa el francés. Claro, cada uno con sus variaciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, en francés está esa C con la cosita abajo, que creo que es ce die, algo así. Tenemos los 4 acentos. Los 4 acentos del francés. En español tenemos pues el acento, tenemos la ñ, que es muy de nuestro idioma. La doble L, no sé si hubo un tiempo, sí, la doble L. Tuvo un tiempo que se consideraba la che. El doble R. La doble R. La che se consideró un tiempo parte del alfabeto, pero ahora pues ya es la C y la H, que antes le decíamos Y e I latina, ahora son I y Y, ¿no? Entonces, bueno, correctamente debería ser así. Y pues ese es uno de los otros. Otro de los alfabetos es el cirílico, que es el utilizado por el idioma ruso y sus derivados. Y pues ojalá, no sé si alguna vez lo han visto, pero es bastante interesante ver ese tipo de escritura. A mí me ha tocado ver, no muchas personas, aproximadamente 3 o 4 personas escribir en alfabeto cirílico porque eran de Rusia. Y es una letra, al menos, no sé si coincida porque las personas así escriben, pero es una cosa preciosa. Se ve muy diferente a nuestro alfabeto, pero sí se veía muy, muy, muy bonito. Y continuamos con el alfabeto. Yo nunca lo había escuchado hasta después de esta investigación, de Devanagari, que forma parte de los idiomas de la India y Nepal, y está aproximadamente en 120 idiomas. Yo la verdad nunca he visto este alfabeto. ¿Ustedes lo han visto? Las palabras en hindú, pues sí, alguna que otra vez en películas, pero que haya visto a alguien escrito, como he tenido la oportunidad de ver en uso el cirílico, no, jamás. Yo tampoco.
Y continuamos con el chino mandarín, que eso estábamos hablando. Este es un abecedario simplemente para el chino, porque pues, en ningún otro país y ninguna otra lengua ocupa este alfabeto. Y a mí me causa mucho conflicto que sea como la primera lengua o la más famosa o la que más se utiliza en el mundo, porque nada más ahí se habla. Exacto, es la más hablada, pero en una sección, población. ¿no? Concentrada, no como el inglés, que es la más hablada alrededor del mundo, ¿no? Está más esparcida y pues yo creo que también se debe a su simpleza gramatical, ¿no? Ya que en un aeropuerto me ha tocado escuchar, no sé si a ustedes les ha pasado o a nuestros escuchas, en un aeropuerto cuando estás viajando, escuchar a dos personas hablar con sus pasaportes de diferentes países y solo es business, no, tourist, 2 weeks, no, just weekend. Y dicen Boston, no, tal ciudad, no, Chicago, ¿a dónde van? Y es una comunicación tan básica, pero aún así ya está habiendo un intercambio ahí de ideas, de información. Y yo creo que por esa simpleza es que se puede utilizar el inglés también tan mayoritariamente, ¿no? Por la mayoría de las personas. Y otro alfabeto que tenemos es el árabe, que es uno de los más populares también, porque recordemos que dependiendo del área, más que nada en Middle East, ¿no? Será como lo varían, pero es el mismo alfabeto, igual que como habrá variaciones. También lo usan el urdu, el persa, el malayo, y en total tienen un aproximado de 660 millones de usuarios, lo cual contrastamos con el más utilizado, que es el latino. Pues el árabe tiene 660 millones de usuarios, y mientras que el latino tiene 4.900 millones de usuarios. Es muchísima la diferencia, pero recordemos que el español, el inglés, el portugués y el francés, que son de las 4 lenguas más usadas, son los idiomas yo que lo calculo usan. que, bueno, o sea, yo confío en esta investigación, pero debe ser un número muchísimo más grande que 4.900 millones. Probablemente sí. Yo creo que es porque estos son de los idiomas que se hablan hasta en los 5 continentes, entonces yo lo veo muy complicado que sea esta cantidad. Recordemos que también al tener el mismo alfabeto no significa que todo lo demás es igual, lo podemos comprobar en español y en inglés, ¿no? O el francés, que tiene muchos acentos más, que tiene variaciones, la pronunciación cómo varía, todas esas reglas cómo afectan el cómo se escribe. Y pues nada más como dato interesante, aquí tenemos pues que 4 lenguas romances, que son el portugués, el español, el francés, el italiano, y añadimos la quinta, que muchas personas a veces se olvidan de ese idioma, el rumano. Usan este alfabeto latino. ¿Y el catalán? ¿No? Bueno, esos son como sub, ¿no? Ajá, sí, okay. Pero lenguas así, las grandes son esas 5. Y claro, tenemos cada una tal vez variaciones, desconozco. Del italiano, por ejemplo, tenemos la variación que se habla aquí en Puebla. ¿Cómo se llama? En Chipilo. En Chipilo, ajá, tenemos que hay el Véneto, variación del italiano, así como el catalán es una variación del español, así como el gallego también es una variación, y etcétera, ¿no? Bueno, pues esos son los alfabetos más utilizados alrededor del mundo. Y pues también nos vamos con estadísticas importantes ahora con la lectura, ¿no? El 5.5% en 2015, estos son aproximadamente casi 5 millones de personas que no saben leer ni escribir. Sí, y pues y entre mujeres y hombres hay estadísticas bien importantes y interesantes y 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben leer. Esto pasa en México, recordemos. Pasa en México, es lo que iba yo a decir. Y estos son los estados con mayor índice de analfabetismo, que es Chiapas con el 18.41%, Guerrero con el 17.53%, Oaxaca definitivamente tenía que estar aquí, 16.92%, y Veracruz 12.02%. Y digo en Oaxaca porque ahorita tienen muchos problemas de educación todavía, después de tanto tiempo. Hay muchos problemas con los maestros, con la SEP, etcétera.
Sí, recordemos que Chiapas también es un país en donde la pobreza estaba bastante presente. Un estado, soy del estado de Chiapas. Un estado con un problema bastante grande, no solo en cuanto al analfabetismo, también en economía, ¿no? Pero pues eso también se ve reflejado en esto, ¿no? Sí. Hay un nivel alto, el más alto de México en alfabetismo. Sí, es importante recordar que todo está conectado. Claro, socialmente hay muchos problemas que también pues llevan a que esto suceda y se pues siga pasando. Y bueno, pues eso es lo que... ¿Por qué el mexicano no lee? Porque se vende anualmente un libro por habitante. Imagínate, un libro por año. Comprar un libro nada más. De los cuales de ese 100% del que es vendido, 30% son libros de texto para la escuela. Ese es un 30% de eso. O sea, que quiere decir que un 70% es tal vez por gusto, por aprender, pero pues lo demás es obligación, ¿no? Lo demás es por obligación. Sí. Y también otro gran resto se destina a bibliotecas. Se compra voy a comprar un libro y lo voy a donar para hacer una buena obra, pero pues no se asegura nadie de que ese libro sea leído. Entonces, esa es una de las razones por qué... Bueno, y yo pienso mucho en esta, que supongo que muchos coinciden conmigo en que a los mexicanos a veces nos cuesta mucho concentrarnos en intentar leer un libro y suele ser un poco aburrido para muchos. La verdad es que yo pensaba esto aproximadamente hace 6 años, hasta que un maestro inteligentemente me dijo, lee algo que te vaya pues a gustar, ve que te podría gustar. Lee por gusto, fue cuando ¿no? empecé a leer de fantasía, que fue lo que me gusta y me gustó en ese momento, ¿no? Sé que tal vez no me vaya a dejar algo muy, muy bueno, pero me gusta mucho la fantasía y es ahora que no encuentro aburrido leer algo. Y pues para contrastar con Canadá, un país con el que podemos tener una comparación, ellos leen 17.5 libros aproximadamente anualmente. Y mientras que un mexicano lee 2.9 al año, es una diferencia... Casi el 15%. Sí, no manches, ¿cuántas veces cabe ahí? Yo les quisiera preguntar, si todavía tenemos tiempo, si alguna vez han asistido a una feria del libro aquí en México o en otro país, no sé. Sí, de pequeño ahí en Comitán de Domínguez, en el centro, no recuerdo la fecha, pero sí había temporadas en que estaba esta feria del libro. Y pues era bonito ir, ahí fue donde conseguí los de El Señor de los Anillos, ahí conseguí Harry Potter, entonces era bastante, igual, ahí recordemos que pues ya por mi edad, cuando era joven, el internet, al menos en Chiapas, pues todavía no era accesible a todos. Entonces mis tareas yo las hacía en enciclopedias o empezó la Encarta, ¿no? Pero en su momento también era una fascinación con mi hermano. Mi mamá nos llevaba ahí al centro y comprar las enciclopedias, ¿no? Y me acuerdo que había nos emocionaba que había unas cosidas también que les hacían como una costura muy, muy, muy exacta, que podías con una hoja levantar el libro entero y no se rompía. Y sí, eran libros muy bonitos y que hasta hoy día conservamos. Y con esos aprendimos también muchísimas cosas y en ese momento así se hacían las tareas, ¿no? Sí. No era voy a googlearlo y ya. Sí. Pero sí, esa es mi experiencia con las ferias del libro. No he asistido en otro estado a alguna, aunque sé que estados de México son famosos por sus ferias del libro. ¿Tú, Nathaniel? Pues ferias del libro, pues en mi juventud, pues... fueron dentro de la escuela, ¿no? En la primaria siempre pues creo que es más o menos común en los Estados Unidos, ¿no? Que hay ferias de libro pues como en el otoño y en la primavera en la escuela y todos como niños estábamos súper emocionantes, ¿no? Porque era como una lista en que puedes pedir qué libros que quieres. Mi mamá dice, pues, puedes tener 5. Okay, pues, ¿qué me voy a pedir? ¿Cuáles? Y vi todos en la, pues, en un lugar en la escuela, como la cafetería, en todas las mesas llenísimas de libros. Ay, entonces,
Y pues sí, claro, también las bibliotecas y centros de cultura siempre tienen eventos así, pero los que yo recuerdo mejor de mi juventud son de la escuela y con estas formas para pedir los libros. Y Nathaniel, de pequeño en el sistema en el que estuviste de escolar, ¿recuerdas en qué grado te pidieron leer un libro por primera vez? Pues no sé, no recuerdo realmente, pero siempre, toda mi vida. ¿Pero crees que haya haber sido desde elementary? Sí. Y en cambio en México, yo no recuerdo que en la primaria me dijeran, tu tarea es leer este libro. No, jamás. Tal vez fue hasta la prepa leer un libro como Pero tarea. también siento que es por gusto, porque por ejemplo mi hermano, yo estoy segura que leyó desde la primaria. No, claro, porque claro. Él así agarraba. Pero al haber como una motivation, ¿no? Sí, un impulso. desde creo que kindergarten, ¿no? Entonces, porque pues teníamos una biblioteca pequeña dentro del aula. Y pues como se dice, estudiante, pues traer uno a casa. Sí, y después regresas. Y después de kindergarten estamos usando la biblioteca como normal. Pues eso también es interesante, ¿no? Yo recuerdo así como assignment hasta la prepa. Sin embargo, sí, tal vez es en elementary allá, ¿verdad? Así como tal vez un mini assignment o algo así. Y eso es tal vez una de las grandes... Sí, un book report, tal vez es una de las grandes diferencias, ¿no? Y pues seguimos con lo de las... Bueno, ya nada más nos vamos a un corte y ahorita regresamos. NutriTips informa. ¿Sabías que la comida más importante del día es el desayuno? Este aporta la energía y los nutrimentos que el organismo necesita para empezar el día, después de tantas horas de ayuno que pasan desde el día de la cena hasta el desayuno. Además, ayuda a prevenir la obesidad, ya que si no realizamos un desayuno adecuado, cuando llegue la hora de la comida, comerás más y de manera compulsiva. Desayunar diario ayuda a distribuir tu consumo de calorías a lo largo del día y de esta manera mantener un peso adecuado. El desayuno nos ayuda a tener una mejor concentración durante el día. Te sentirás con energía y te ayudará a estar de mejor humor. Recuerda, no hay mejor inversión que una buena alimentación. Ok. Y pues regresamos y vamos a seguir con lo de las ferias del libro, ¿no? Primero en México, la feria más famosa aquí en México es la de Guadalajara. Esta feria es la segunda más grande del mundo, con más visitantes. Tiene aproximadamente 814,000 visitantes. Y vienen 2,187 casas editoriales de 47 países diferentes. Y pues cuando pasa esto es del 24 de noviembre al 2 de diciembre. Esa es la más famosa, es la que más promoción tiene en México. Es la que hace rato comentaba que había alguna muy famosa en México. Esa es la de Guadalajara. Y pues es la segunda más. Ahorita hablaremos de las otras también internacionales y cuál es la primera. Y como segundo lugar está la de Palacio de Minería, también es una feria internacional, es una FIL. Por primera vez fue realizada en 1924 por José Vasconcelos. No dice específicamente cuántos son los visitantes, pero si está en segundo lugar debe ser un poco menos que la de Guadalajara. Y para quienes estén en DF o quienes planeen ir pronto, ahí por Palacio de Minería hay una venta, siempre se ponen las personas con venta de libros. Y es un pasillo muy bonito en el que puedes pasar horas nada más viendo libros, preguntando. A veces incluso llegas a encontrar
libros internacionales. Alguna vez con encontré un libro promociones también. Sí, encontré un libro en italiano, libros en francés, sí, entonces hay de todo un poco ahí. Y también en la Ciudad de México hay la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que es un evento muy importante. Y pues los miembros, es importante pues es para los niños, ¿no? Y es la formación lectora de miembros más pequeños de nuestra sociedad, ¿no? Y entonces pues estoy pensando en pues cuando yo fui joven, ¿no? Y el cuento que mencioné, ¿no? Que creo que los niños tienen interés, ¿no? Y es importante a dar la oportunidad fomentarlo, y ¿no? fomentarlo y la oportunidad a ver qué hay. Pues libros no son, pues puedes leer lo que te gusta, hay miles, ¿no? Para miles de gustos, sí. ¿no? Y no tiene que ser algo simplemente de la escuela, ¿no? Entonces cosas así son muy importantes. Claro. También otra de las fields que hay, las ferias internacionales del libro, es la de la que organiza el TEC de Monterrey, en el Parque Fundidora, en donde hay más de 200,000 visitantes cada año. Y pues esta es una de las actividades que la universidad pone más empeño para hacerla y uno de los grandes eventos del año. Y también como pues último lugar está la Feria Universitaria del Libro en Pachuca, y anualmente se invita a un país diferente. Este año se va a invitar a Argentina y como tema principal de esta feria es la democracia. Supongo que todos los libros o la mayoría deben de ser cercanos a este tópico y de la misma manera no sé, como que está interesante que también Argentina aporte algo, ¿no? Como que casi no hemos hablado de Argentina y su literatura. Exacto. Y pues bueno, yéndonos al ámbito internacional, ahora sí mencionamos cuál es el primer lugar, que es la Feria del Libro de Frankfurt. Y pues es la mayor feria comercial de libros que existe. Pasa más o menos en octubre. No se confunda con el Oktoberfest, ¿verdad? En Frankfurt, Alemania. Ha de ser interesante, ¿no? Qué tan separado está este evento del Oktoberfest. Porque pues no van de la mano, pero quién sabe a qué distancia estén o si pasan al mismo tiempo en diferentes lugares. Entonces, y pues de esta feria es ya un clásico en la historia, ya tiene más de 500 años de ser celebrada. Y pues por ende también es uno de los eventos, es el evento más grande en cuanto a libros. Y también hay en mi país, en los Estados Unidos, es el Book Expo America. Es una feria del libro pues más grande de América y más grande en el idioma inglés. Y como más de 2,000 editoriales y 500 autores invitados pues cada año. Entonces me parece enorme, ¿no? Sí, y aparte son 500 autores, o sea, también está padre eso, ¿no? Que sí, invitan a ciertos autores. Ajá, invitan a autores de varios libros. Supongo que para quienes aman leer, quienes tienen un autor favorito, ¿no? Ha de ser una gran oportunidad libro, ¿no? Para que te firmen el libro, para tomarte una foto, tal vez para conversar un poco con él. Entonces, qué interesante, porque las otras, bueno, al menos la de Guadalajara no se menciona la invitación a autores, que no dudo que los haya, pero no ha de ser tanto el número como aquí, que mencionan a 500. Y continuamos con una feria de libro en París, en el Salon du Livre de Paris, reconocida. Wow. Es en la feria capital francés, en la capital de Francia, con más de 2,000 exponentes y casi 300,000 visitantes. Supongo que es una de las más grandes y es muy tradicional en este país. Supongo que debe de tener también como, no sé, una cierta pizca de tradición dentro de esta feria. Sí, y pues recordemos el invitado de la Feria de Universitaria del Libro de Pachuca este año tiene a Argentina, y Argentina también tiene su propia Feria del Libro, la cual es muy importante. Se hace en Buenos Aires y se realiza durante abril y mayo, o sea que todavía está activa en estos meses. Y pues en 2011 se eligió a Buenos Aires como
la capital mundial del libro. Órale. De acuerdo a la UNESCO. Eso es un dato bastante interesante, lo cual creo que podrá hacer muy rica la Feria Universitaria del Libro en Pachuca, ya que si esto está muy presente en Argentina, podrán traer muchas ideas de ahí. Y continuamos con la de Guadalajara, que ya la mencionamos, que es la misma y está tomada como una de las más famosas del mundo. Entonces no debe de ser cualquier cosa. Debe estar muy interesante la de Guadalajara. Pues, ¿Cuánto tiempo queda Guadalajara de Puebla, más o menos? Guadalajara de Puebla. ¿Van a ser unas 10 horas? De la Ciudad de México, ¿cuánto Casi. queda? De México creo que es como 7, 8. Entonces debe ser como 10 horas. 10 horas de acá. Sí. Bueno, y ahora lo que se está dando mucho, y en lo personal también yo lo hago últimamente, son los libros electrónicos. Ya es muy raro bueno, no es raro, para los que sí son súper fanáticos de leer, todavía son como de comprar los libros, pero hay muchas personas que, como yo, que no nos gusta gastar mucho, los bajo por internet técnicamente, o en alguna vez son más baratos, sí, son libros electrónicos. Sí, el libro electrónico generalmente es mucho más barato. Entonces yo también suelo comprar mejor en internet. Y el porcentaje de estas personas que... No, perdón, ya me estoy equivocando de... 38% de los libreros. Dice que sus antiguos clientes ahora ya tienen un ebook, ¿no? Y ya vuelven a la librería, pero pues ya no compran nada, ya solo ven y descargan, ¿no? Lo cual... Yo he conocido todo tipo de personas. En mi caso, yo uso un Kindle, que es un lector electrónico bastante padre, bastante... a mí sí me provee esa sensación de tener un libro en mis manos por el tipo de pantalla que tienen, que no tienen una luz que te lastime. Es bastante interesante. Pero sí te conozco gente que dice, no, yo necesito el olor del libro, la sensación de tener el libro en mis manos, y no puedo leer con un lector electrónico. Esto ha sido un debate, claro, siempre, ¿no? Pero quienes lo hacemos para economizar y también por espacio, porque pues en un ebook reader te caben 1500 libros, pues sí es una buena opción. Entonces no está de más que nuestros escuchas, si están interesados, pues en todos los sitios Google, YouTube, siempre habrá videos, información de estos e-readers a los cuales se puede tener acceso, y pues que vean si les agrada o no, si les agradaría o no experimentar con esto. Estas son una de las ventajas, dijimos, son más baratos. Y unos libros son gratis. Son gratis. Exacto. Pues por el copyright, ¿no? Si es de antes de, creo que 1925. Ya son gratis. Son gratis porque ya se perdió el copyright. Exactamente. ¿No? Sí, entonces también ese es otro de, puedes descargar, hay bibliotecas completas de puros libros gratis. También hay autores que hacen sus libros gratis para descarga. Y pues eso también es muy, muy interesante. Otra de las cosas interesantes en los ebooks, al menos en mi experiencia, por ejemplo, del Hobbit, hay versiones que traen audible parts. Entonces, por ejemplo, el que yo tenía del Hobbit, hay muchos cantos en el libro, ¿no? Los elfos cantan, los enanos cantan. Entonces, en esas partes, pues obviamente te lo ponen como en cursiva, para que entiendas que es un canto. Sin embargo, pues tú no le puedes dar un ritmo, no te imaginas el ritmo que tienen, a menos que supieras mucho de eso. Y estas partes incluían los audios grabados por Tolkien. Grabados por Tolkien en cómo debía ser leída y cantada la canción. Entonces era muy, muy, muy interesante. Esa es otra de las ventajas que pues el libro tradicional no te puede brindar. O a menos que, como antes, me acuerdo que yo leí alguna vez Aladín y la lámpara mágica, con tu libro bien bonito con ilustraciones y tu reproductor de cassettes al lado, ¿no? Tal vez así se podría, pero volvemos a la practicidad de que el ebook te puede dar esto. También hay más interacción, socializan el leer, esa es una de las ventajas de los e-readers. Ahora la mayoría trae conexión a internet, y si alguna frase te gusta, alguna parte te gusta, o quieres hacer quotes de una parte, solo pones tu dedo, lo subrayas y compartes en Twitter o compartes en Facebook o tu red social favorita. Y bueno, eso es una manera de interactuar, porque la gente te puede preguntar qué libro estás leyendo, o esa parte me gusta también, ya leíste este otro libro de ese autor. Hay una reacción, ¿no? Hay una comunicación ahí, que lo cual el ebook pues
fomenta aquí. Y que de alguna manera es legal, porque tú estás citando a alguien, pero automáticamente te ponen hasta el libro, Claro. hasta el libro y la cita a la persona, ¿no? Entonces, no es como una de las desventajas que tienen estos libros, que ya existe mucha piratería, ya existe mucho el copy-paste casi. Entonces, eso sería una de las desventajas, que ya existe mucha piratería o ya te los venden ilegalmente, ¿no? Otras páginas que no son oficiales. Sí, te vendo 100 libros en tanto, ¿no? Te Sí. doy la descarga o te mando el link por tanto dinero, así también existe eso. Y bueno, aquí tenemos otra de las ventajas, es que cansa la vista, sin embargo, como les comentaba, mientras debemos buscar, claro, quien lee en su computadora o lee en su tablet, es súper desgastante a la vista. Y es la cosa que me encanta de leer, es un rato de tiempo sin una pantalla. ¿no? Okay. Claro. Es a remover mis ojos, mi cuerpo de la vida electrónica. Sí. Y pues somos diferentes, ¿no? Claro. Yo me encantan los libros. Los libros físicos, claro. Y eso es lo que a mí, yo por eso no conseguí el Kindle con luz, porque perdería la sensación. Yo tengo el Kindle que no tiene luz. Entonces a mí sí me provee de esa sensación, porque la pantalla de verdad parece un pedazo de papel. Y el tipo de tinta que utiliza también parece tinta de libro. Y a la hora que cambias pantalla se ve bonito, así, y se pinta otra vez la nueva página. Entonces es muy interesante. A mí también me ayuda porque tiene un... Tecnología está avanzando. desarrollando, Sí, avanzando. y me gusta porque pues no es una tablet, no puedes ver internet ahí, no puedes hacer otras distracciones. Otra de las cosas bonitas del Kindle es que tienes un acceso a un diccionario automático, en donde si una palabra no la entiendes, le pones el cursor sobre la palabra y te da la definición. Entonces también te puedes hacer notas automáticas ahí. Yo lo utilizo en ese sentido, casi no lo utilizo con conectividad a Wi-Fi, lo utilizo más como un libro personal y con esa sensación de no tener la luz. Incluso tengo una lamparita por si leo de noche como aparte, también para tener esa sensación de leer en la noche. Órale, está chido. Sí, está muy padre. Así como una experiencia sobre el Kindle. Es un fanático del Kindle. Sí, porque los nuevos pues ya traen luz y todo, pero no me llama la atención. Y pues bueno, esta fue una pequeña plática de todo lo que es la lectura, el libro, las ferias internacionales, ¿no? Recordemos que la semana que viene es el Día Internacional del Libro. Y pues esperemos que quienes nos escuchan nos compartan qué libro les ha gustado más, si alguno también nos recomendarían y por qué. Y pues que si no están leyendo un libro en este momento, pues sea lo que sea, del tema que sea, si te gusta la cocina, lee algo de cocina, si te gusta la fantasía como a nosotros, si te gusta algo más serio como a Nathaniel, ¿no? Pero que leamos, que intentemos leer, porque recordemos que leer nos da más vocabulario, nos da más pues de qué hablar de diferentes temas, también nos enseña a escribir mejor, eso es algo muy interesante. Y pues, a leer, comprensión lectora. Claro, una comprensión lectora que ahora se utiliza para casi todo el tipo de exámenes, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y nos despedimos de ustedes, los vemos la siguiente semana.